¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este estudio de Escuela Sabática. Estamos ya en la lección número 3 para el 19 de octubre. Así que bienvenidos, vamos a tener un repaso muy sencillo, de tal forma que podamos aprender algunas lecciones prácticas y sencillas para nuestra vida diaria. Bienvenido a este pequeño y breve repaso de la Escuela Sabática. Vamos a pedir la bendición de Dios y vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por la vida que nos das y la oportunidad de estudiar la Escuela Sabática y que sea de bendición para nuestra vida espiritual y para los que nos rodean. Acompáñanos por favor en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy en esta semana el título es La historia de fondo, el prólogo. El prólogo quiere decir la presentación, la forma en que Juan presenta a Cristo en su evangelio. Por eso el texto clave dice, Juan comienza a presentar a Cristo como el creador del universo. Dice allí, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Sencillo lo presenta el apóstol Juan de esta forma, de la eternidad de Dios. Así que él está tan contento de presentar a Jesús, no hace tanto referencia en cuanto a su nacimiento. Él simplemente dice que se encarnó y habla de la eternidad, ¿verdad? De la preexistencia. Lo presenta como la palabra, como el logos, el eterno, ¿verdad? De esa forma presenta Juan a Cristo como plenamente divino y plenamente humano, y cómo él se reveló hacia la humanidad y cómo él nos trajo luz en medio de la oscuridad. Entonces, así presenta Juan a Cristo nuestro Redentor. En el Evangelio de San Juan, en la parte del domingo, donde dice el logos divino, vamos a leer algunos textos allí en Juan. Ahí está donde él presenta, donde está el prólogo, la presentación, dice San Juan. Vamos a leer, y es interesante lo que dice en cuanto a Jesús, la persona de Jesús, la divinidad de Jesús. Y el texto dice de esta forma, muy conocido, pero pues no está de más leerlo directamente de la palabra de Dios. Voy a darle lectura del 1 al 5, donde dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Inmediatamente presenta a Cristo como el Creador. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Habla de vida, habla de luz. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Presenta al dador de la vida, al Creador, y presenta también como la luz, la palabra, ¿no? Que revelan estas palabras acerca de Jesucristo, el Verbo, revela su preexistencia, ¿verdad? En el principio, Él ha existido, pues. Juan no hace tanto énfasis en su nacimiento, sino en su preexistencia, lo que dice ahí que el Verbo ya estaba presente antes del principio del universo. ¿Se imagina usted? Muchos intentan o crean argumentos para decir que Jesús es un ser creado. Pero Juan, en forma tan sencilla, lo presenta en forma tan segura. Dice aquí, lo presenta: Jesús y el Padre están íntimamente unidos. Entonces, ¿de qué dice aquí? ¿Qué revelan estas palabras? La preexistencia de Cristo. Estaba desde el principio. Su intimidad con el Padre, es decir, están siempre juntos, en comunión,
han existido a través de la eternidad. Aquí Juan en estos versículos dice que el verbo era Dios, y también presenta pues la divinidad de Cristo y Dios, y presenta en los versículos que vimos ahí como el creador de todas las cosas. Así que Juan está presentando al Logos, a la palabra, al Creador, a Jesucristo, nuestro Redentor. En la parte de la lección dice que el apóstol corrobora esto en Juan, dice 1, 3 y 4, y dice que Jesús es el Creador en todas las cosas, todo lo que hay, todo lo que existe, todo lo que ves. Cristo lo ha creado, dice, es lo que presenta, dice, desde los días de la eternidad. Este es un párrafo del deseado de todas las gentes que viene aquí y nos aclara más el panorama. Dice, desde los días de la eternidad el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Ahí está claro lo que dice el deseado de toda la gente en la página 11. Cristo plenamente divino y plenamente humano, que se encarnó, la palabra vino a este mundo. ¿Para qué? Para darnos vida eterna, es decir, para alumbrarnos, porque estábamos en la oscuridad del pecado. Así que qué bendición de tener a Dios. Por eso dice Emmanuel, Lucas habla así, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios mismo vino a este mundo, Dios mismo se encarnó, Dios mismo trajo bendición y trajo salvación a esta tierra. El Logos, la palabra eterna. Entonces, en la parte del día lunes, habla también ya de la divinidad, ¿no? de la humanidad. Tomó la naturaleza humana, es decir, Cristo tiene las dos naturalezas. Ya vimos en la parte del domingo la divinidad. Ahora vemos su humanidad presentada también aquí en el Evangelio de Juan. Porque el versículo 3 dice todas las cosas por Él fueron creadas, fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí lo presenta la divinidad, el Creador. Entonces, y dice, voy a leer el 14, y aquí presenta la humanidad, cómo se encarna. O sea, vimos en el 3 la divinidad, y vamos a ver el 14, que dice así, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Es decir, el verbo, la palabra, el divino se encarnó. Dios mismo tomó esta decisión de que el Logos, que es Jesucristo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Era la forma de alcanzarnos para ser salvo. Vino, habitó. Así que tenemos en cuenta que ¿quién es la palabra entonces? Si nosotros nos preguntamos, te preguntas ¿quién es la palabra? La respuesta es Cristo mismo, Dios, ¿verdad? Dios presenta, porque así como Él creó en el principio, en el jardín, cuando creó este mundo, cuando creó el planeta y cuando creó este planeta Tierra, con el poder de su palabra. Usted ve en el libro de Génesis, con esa palabra que solamente decía, sea hecho, y fue hecho, el poder de su palabra, ¿no? Entonces, aquí y en esta parte se presenta también como el que existe el poder de la palabra de Cristo. Aquella palabra que se hizo carne, vino, habitó entre nosotros. Lo que significa que en el Antiguo Testamento el Creador manifestó su deseo de habitar con el ser humano. Por eso se hizo un santuario, ¿no? que él anhelaba estar en su presencia con el ser humano, habitar en medio de ellos. El deseo
del Eterno, del Creador, habitar con el ser humano. Dice, porque nos amaba tanto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Estuvo dispuesto a dejar su gloria, a encarnarse para darnos la vida eterna. El Dios Todopoderoso abandonó el cielo y se hizo criatura impotente, pequeño. Nació y en el vientre de María se desarrolló, vino indefenso. El Creador se dejó el cielo. Dice que se anonadó. ¿Por qué? Porque nos amaba tanto a nosotros, nos ama, que deseaba librarnos del pecado. No había una forma, sino que venir a este mundo y entonces librarnos del pecado. Dice, el Logos, que es Cristo, la palabra que es Cristo encarnada, que habitó entre nosotros. Dice, el Logos es la palabra de Dios. Y lo que es más importante, Dios se comunicó, es decir, reveló a la humanidad la forma más radical. Dios se hizo uno de nosotros. En el Evangelio de Juan, el Logos representa al Dios eterno, que entra en el tiempo y en el espacio, que había y actúa y se interrelaciona con los seres humanos a un nivel personal. ¡Qué grandeza de Dios! Se hizo humano, se hizo carne, de tanto así para poder acampar, para poder descender, para poder verlo, para poder mostrar su gloria, para poder mostrar el poder de su palabra. Entonces, el apóstol indica que el Logos se hizo carne, habitó entre nosotros, habitó. Entonces, puso una campaña, en un campamento, puso su carpa. Tanta cercanía, a eso se refiere lo que en el principio Dios pues hizo cuando creó a Adán y a Eva. Él habitaba. Después que Adán y Eva pecaron, Dios buscó la forma de relacionarse con su pueblo y lo hizo a través de un santuario. Y después, ahora lo cumple con Jesucristo, porque Él mismo vino a este mundo para darnos entonces la luz que nosotros necesitábamos y estábamos en tinieblas. Ok, en la parte del día martes, donde habla acerca del oír o no oír. O sea, dice, de lo que yo voy a creer en Él o no voy a creer. O sea, Jesús, cuando vino a esta tierra, muchos no creyeron en Él. Muchos sí creyeron en Él. Del 9, versículo 9 dice, aquella luz que alumbrara a todo hombre, de la parte del día martes, dice, venía a este mundo. En Él estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Eso ya depende de la decisión de creer y conocerlo o no conocerlo. Pues que Él ya se reveló con el poder de su palabra. Ya vino y ya habitó. Entonces no hay pretexto alguno para no decir, ¿cómo puedo creer si no lo veo? Si Él ya vino, si todo lo que vemos, por Él fue hecho, dice, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Que es un texto muy triste y hasta el día de hoy Jesucristo quiere venir a nuestro corazón. Pero cerramos la puerta del corazón, es decir, que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Eso fue la tristeza que Juan presenta, dice, presentó a Jesucristo el divino, todopoderoso, pero en realidad muchos no le creyeron, porque dice el versículo 12, más a todos los que le recibieron, este es lo interesante, algunos no creyeron. Otros sí creyeron, y los que sí creyeron les da el privilegio, miren qué gran privilegio, de todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Qué hermosa decisión. Entonces depende de usted si creer o no creer. Si no crees, estás en las tinieblas, pero si tú crees, estás en la luz y nos da potestad de ser hijos de Dios. Todos somos criaturas del Señor, pero hijos
necesitamos de Cristo, que nos dé la adopción de aceptarlo como nuestro Redentor, porque nos hemos desviado, nos hemos ido a la oscuridad. Entonces Él viene para reconocernos y depende de nosotros si creemos o no creemos. Dice, por los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aceptando a la palabra, al Logos, al Eterno, a nuestro Redentor. Y es cierto, Jesús se relacionaba con la gente. Las personas estaban en tinieblas, ¿no? Dios. Entonces Él trajo luz, separó entre las tinieblas, la luz y las tinieblas, porque cuando llega la luz, las tinieblas se van. Jesús vino en persona, vino rodeado de luz para traernos luz a los que estábamos en tiniebla. Necesitábamos iluminación. Pero muchos no quisieron ser iluminados por el poder de su palabra. No lo reconocieron. El mundo no lo reconoció. El mundo no quiso ser iluminado por él. Y este es el problema. No quiere reconocer el ser humano. No quiere ser iluminado por él. Rechaza la luz. Y son algunos que aceptan el Evangelio. Y esto es, la buena noticia es que todos los que lo recibieron, todo aquel que lo recibe y todo aquel que cree, nos da un hermoso regalo: convertirnos en hijos e hijas de Dios. ¿Está claro, hermano querido? Si tú todavía no has aceptado a Jesucristo en tu corazón, entonces no estás creyendo en que Él es el Redentor, el Salvador. Entonces depende de ti. Pídele al Espíritu Santo y di: Señor, ayúdame a creer en ese Rey de Reyes y Señor de Señores, en el Creador. Entonces, de manera similar, Jesús dice que todos los que le reciban a Jesús como su Salvador, se convertirán en hijos de Dios. Esto sucede al creer en su nombre. ¿Crees en Él? ¿Te consideras ya hijo de Dios o hijos de las tinieblas? Porque si tú no tomas la decisión de ser hijo de Dios, de la luz, serás hijos de las tinieblas, porque el Dios de este siglo también Él quiere, y Él se considera el padre de las tinieblas. Entonces Jesús mismo dijo en una ocasión: ustedes son hijos del diablo, porque hacen las obras que el diablo hace. Querido amigo, esto es decisión. ¿Crees o no crees? Pídele a Dios que nos ayude a creer en el poder del Evangelio y en el poder de su palabra. En la parte del miércoles también tiene que ver con creer en el Evangelio de Juan 3:16. Nos habla acerca de un texto muy conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Entonces tú decides, al oír lo que Jesús hizo por ti, hizo por mí, decides si creer o no creer. Entonces, porque hay algo en el texto de Juan 3:20 que nos habla acerca de: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean sorprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Juan 3:20 y 21. Maravilloso texto que nos enseña de la verdad, de la luz. Y depende de usted el Evangelio, si lo acepta o no lo acepta. En el Evangelio de Juan queda, entonces hay dos grupos. En el Evangelio de Juan presenta, y hasta el día de hoy siempre habrán dos grupos, y al final del tiempo siempre habrán dos grupos. ¿De qué lado quieres estar? Porque solo hay dos grupos, no hay un montón de grupos. Unos estarán ahí los que dirán, a los que dirán: apartados de mí.
hacedores de maldad, el grupo de el trigo y la cizaña, de las ovejas y el cabrito, y siempre ahí están dos grupos. Entonces al final del tiempo Dios los va a separar. ¿Quiénes son los que aceptan a Cristo? ¿Cuáles son las características o qué beneficios reciben al creer en Cristo Jesús? Bueno, hay varios beneficios que también la lección nos habla acerca, y lo vamos a resumir de una forma en la parte del día miércoles. Los que aceptan a Jesucristo no son condenados. Esto es buena noticia. Los que aceptan a Cristo y aceptan la luz, vienen a la luz. Es decir, estaban en tinieblas, son alumbrados por la luz de Cristo. Sus obras son hechas en Dios. O sea, hacen las cosas para Dios, para glorificar y honrar el nombre de Dios. Reciben la vista espiritual, ven el rostro, ven la misericordia de Dios, el rostro de Dios, la misericordia, y se convierten en hijos de luz y ya no están en tinieblas. Es el beneficio de creer y de aceptar a Cristo como el Verbo encarnado. Y los que rechazan, ahí están las características también. Los que rechazan, número uno, estos subgrupos existen y existirán hasta el final del tiempo. Los que rechazan son condenados. No hay otra forma. Ahí está, son condenados. Los que rechazan quedan en las tinieblas, no vienen a la luz, siguen en las tinieblas dando tumbos por todos lados, desorientados por todos lados, porque con las tinieblas no caminas, te tropiezas, caes, te lastimas, te hieres. Los que rechazan no quieren que sus obras sean reprendidas, quieren hacer lo que quieran y decir que todo está bien. Los que rechazan son cegados, no pueden ver la luz del Evangelio. El Dios de este siglo, que es Satanás, ciega la mente y el corazón, porque no desean que la luz del Evangelio pues les alumbre. Los que rechazan serán juzgados por su rechazo, porque al final entonces serán condenados. Al final hay un juicio, pues. Por eso está hablando Juan de esto y nos presenta a los dos grupos. Entonces esto tiene que ver tu decisión con vida eterna o muerte eterna. Si aceptar a Cristo o rechazar a Cristo. Finalmente, en la parte del jueves, habla acerca San Juan 17, 1 al 5. Voy a darle lectura. San Juan 17, 1 al 5, dice de esta forma, que dice así, 17:1. Estas cosas os habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, porque dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esta es la oración, una de las oraciones más largas de Jesús y de la importancia de esta oración. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Jesucristo está orando al Padre, está pidiendo al Padre, porque está cumpliendo la misión que el Padre le mandó. Dice, le ha dado potestad. Dice, ¿para qué? Él dé vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Qué hermoso cuando esté terminando, ¿no? Que tiene que ver con la gloria de Dios. Tiene que ver con el conocimiento, la vida eterna. Y entonces dice, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, porque aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Está hablando de la eternidad y está hablando de que conocer a Dios, conocer a Jesucristo, esa es la gloria eterna, la gloria maravillosa, eterna de Cristo Jesús. Conocer su gloria, el lado glorioso. ¿Cuál es la gloria de Jesús? En San Juan
nos presenta la gloria de Cristo es cuando Él estuvo con su Padre, porque Él es eterno. Dice, ahí nos presenta en San Juan 17:5, dice que Él desde antes de encarnarse, Él pues ya gozaba de esa gloria con el Padre, porque Él es eterno. Y es lo que está diciendo Jesucristo ahí. Y en segundo lugar, la gloria de Cristo también tiene que ver que cuando Él toma la decisión de convertirse en ser humano, encarnarse, y entonces cuando vino a este mundo para traer la gloria, la luz, pero que muchos lo rechazaron. O sea, la gloria de Cristo, su vida, su carácter, su amor eterno, porque con amor eterno te he amado, la gloria de Cristo, ¿verdad? Que pueda alumbrarnos, pueda enseñarnos esa gloria maravillosa de Cristo. Entonces, en el cielo conocían y sabían, en la tierra fue rechazado la gloria de Cristo. Y nos habla también la otra parte, la gloria de Cristo en la cruz, cuando alcanzó su máxima gloria de amor. Porque ahí donde Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y a través de la cruz vimos el carácter, la gloria de Dios manifestado en Cristo, la gloria máxima, pues lo demostró su amor por todas las criaturas y por todos los que vivimos en este planeta. En la cruz fue glorificado por el Padre y el Padre fue glorificado por Jesús. Toda la divinidad participó del supremo sacrificio hecho en favor del hombre. Toda el cielo estaba involucrado en la salvación al hombre. Ahí la gloria del Señor Jesús, la gloria de Dios se manifestó completamente. Qué maravillosa lección que encontramos en esta semana acerca de la presentación de Jesucristo como lo máximo, el Dios eterno y plenamente divino y plenamente humano. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era una con el Padre. Era la excelsa gloria del cielo, era el comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por Él con derecho. Está hablando acerca. Hay una luz y gloria en la verdad de que Cristo fue uno con el Padre antes que se estableciera el fundamento del mundo, la eternidad de Cristo. Que Dios nos ayude entonces a aceptar, creer, vivir para Cristo. Y cuando llegue ese momento de juicio, estemos listos, preparados para estar del lado de Él. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo repaso. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por encarnarte y gracias por darnos vida y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Suscríbete al canal, comparte también con otros. Bendiciones.